Les damos la bienvenida a todas y todos a la presentación del informe anual respecto de las violencias por razones de género en personas adultas mayores. El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires elaboró este informe a partir del análisis de datos que recepciona la línea 144 PBA. El periodo analizado incluye las situaciones de violencia por razones de género ingresadas por llamadas y también por la línea de WhatsApp y Telegram que el Ministerio puso a disposición desde el inicio de la pandemia en 2020. Estamos en vivo a través del canal de YouTube MIM Mujeres PBA y en esta plataforma con la presencia de la ministra Estela Díaz, la subsecretaria Flavia Delmas, las directoras provinciales Adriana Vicente y Leticia Locio, junto a integrantes del gabinete ministerial. Contamos con la participación especial en esta presentación de la Secretaria General de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado de PAMI, Mónica Roqué. Invitamos a realizar la apertura del encuentro a la Subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Flavia Delmas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, para nosotras es un gusto encontrarnos una vez más para presentar un informe de trabajo en el marco de este día que en realidad se conmemoró el 15 de junio, que es el Día de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Y para nosotras desde este ministerio y desde la subsecretaría en particular, así como lo hicimos el 3 de junio de este pasado, cuando presentamos el RUC, allí dijimos de la importancia de producir informes, datos, información necesaria para la intervención. Y en este caso particular, dar cuenta de las violencias que sufren las mujeres adultas mayores. El reconocimiento de esas violencias, el reconocimiento de las características particulares en relación a esas violencias, para poder así tener una política de Estado que responda a las necesidades de cada una de las situaciones. Queremos agradecer de manera muy especial la presencia de Mónica Roqué, y esperamos que este camino de presentación de informes y de tomar problemáticas específicas se continúe, se profundice y dé como respuesta intervenciones más asertivas. Creemos también, y voy a retomar la implementación del RUC, que a medida que vayamos avanzando en la implementación del RUC en la provincia de Buenos Aires, vamos a poder tener aún un mapa mucho más cercano de cuál es la situación de la provincia de Buenos Aires en torno a estas temáticas. De mi parte, celebrar este encuentro y bueno, ya dejarlas en compañía de quienes van a hacer la presentación del informe. Muchas gracias, Flavia Delmas. El trabajo que hoy presentamos, como decía recién Flavia, fue realizado por la Dirección de Investigación, Planificación y Gestión de las Políticas Públicas de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Le damos la palabra a su directora, Adriana Vicente. Bueno, buenas tardes. De mi parte también celebro el que estemos reunidas para compartir esta información. Para nosotras es muy importante, siguiendo un poco lo que mencionaba Flavia, poder dar cuenta justamente de la magnitud de esta problemática y en este caso hacer foco específicamente en la población de adultas mayores. Así que bueno, vamos a compartir el informe recuperando los datos recopilados durante el año 2020 en la línea 144. Antes de pasar específicamente a los datos de la línea, me interesaba también compartir con ustedes en el marco del
de lo que implica la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos a las personas adultas mayores, y también el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez, mencionar que en nuestra provincia el 14% de la población, si tenemos en cuenta los datos, la proyección de los datos censales de 2010 a 2020, representa un 14% la población de personas adultas mayores. Y dentro de ese universo hay un 58% de mujeres y un 42% de varones, lo cual habla o da cuenta de cuestiones que hacen a la feminización, en este caso de las mujeres adultas mayores, lo cual también pone una alerta o un aviso sobre cuestiones que tienen que ver no solo con visibilizar estas temáticas, sino también con implementar políticas para abordarlas y para poder tender a superar las situaciones de violencia por razones de género. Así que bueno, en ese marco, en ese contexto, sí, ya presentarles específicamente la información con la cual contamos desde el Ministerio, y que da cuenta, como les decía, de los datos recabados durante el año 2020. Si pasamos a la próxima, Filmina, por favor. Bien, el objetivo de este informe tiene que ver con la posibilidad de visibilizar esta información. Como sabemos, hay poca información específica que refiera a la temática de la violencia cuando hablamos de mujeres adultas mayores, así que la intención del mismo es poder dar cuenta de esta información que recibimos, consultas que recibimos a través de la línea 144, también ingresadas a través de los teléfonos de WhatsApp y de Telegram, y que nos permiten analizar esta información que ahora vamos a presentar, organizada en diferentes bloques. Aquellos que hacen a las consultas o a los datos que refieren a las consultas que hemos recibido, la caracterización del perfil de las mujeres en situación de violencia por razones de género, los datos propiamente del hecho y también los datos de la persona que ejerce la agresión. Y por último, las articulaciones o derivaciones que se realizan desde el Ministerio en términos de intervención respecto a las violencias. Bien, pasamos a la siguiente. Respecto entonces a los datos generales, comentarles que durante 2020 recibimos 1.581 consultas referidas a situaciones de violencia por razones de género, consultas realizadas por 1.062 personas. Respecto a cómo se distribuyen esas consultas, bueno, hay un 79% de consultas que se realizaron por única vez, y hay un 21% de consultas de personas que se han consultado por más de una vez. En relación a los motivos por los cuales se contactan con la línea 144, identificamos que mayoritariamente, en el 91% de esas situaciones, se requiere información o asesoramiento respecto a la situación de violencia, y en un 5% se da cuenta de situaciones de emergencia frente a esas situaciones de violencia por razones de género. La siguiente, por favor. Si tenemos en cuenta la localización de esas consultas, ahí observamos que durante el año pasado las consultas provenían de 80 municipios de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, y el 10% de municipios representaban el 57% total de esas consultas. Los más significativos, alrededor del 10%, fueron los de La Plata y La Matanza, y en proporciones que fueron entre el 5 y el 6%, General Pueyrredón, 3 de Febrero, General San Martín y Morón. Esos fueron los más significativos, ¿no?, a la hora de contextualizar la localización de esas consultas. Siguiente, por favor. El otro eje que nos interesa también particularizar tiene que ver con la caracterización de las personas que se contactan con la línea y que transitan situaciones de violencia mayores de 60 años.
En este caso, el 99.9% de las personas que se contactaron fueron mujeres, y si tenemos en cuenta la distribución etaria, los rangos etarios de estas mujeres, observamos que el grupo más significativo, representando el 42%, se ubicaba entre los 60 y los 65 años, seguidos en menor proporción, un 25%, entre los 66 y 71 años. Y respecto al tramo más alejado en términos etarios, hay un 3% que remite a mujeres que tienen entre 84 y 90 años que se han contactado para dar cuenta de su situación de violencia. Respecto a quién ejerce la agresión, observamos significativamente el vínculo de pareja en un 33% de esas consultas, y en una proporción levemente mayor de parientes directos de estas personas que son quienes ejercen la violencia. Y allí identificamos a hijos, hijas, hermanos, familiares directos de esta persona. En un porcentaje menor, en un 18%, exparejas, y otros parientes en un 13%. Rescato estos valores porque después lo vamos a ver en clave comparativa, la incidencia que tienen cuando focalizamos en las consultas generales que recibimos desde la línea, o cuando focalizamos específicamente en la población de adultas mayores. Bien, pasamos a la siguiente. Respecto a la caracterización de los hechos propiamente dichos en relación a la violencia, identificamos que en el 95% de las consultas, estas remiten a violencia que se dan en el ámbito doméstico. El 60% de estas mujeres además cuenta con algún tipo de red vincular, lo cual es un dato favorable en términos de pensar el acompañamiento, los procesos de salidas de esas situaciones de violencia. Respecto a los tipos de violencia que identificamos, prácticamente en la mayoría de las situaciones se identifica la violencia psicológica, en menor proporción la violencia simbólica, la violencia física en el 57% de esas situaciones, la violencia económica y patrimonial en el 51% y la violencia sexual en el 8%. Y los factores de riesgo que están asociados a esas situaciones y que justamente son los que permiten caracterizar también la problemática, el nivel del riesgo de quien está transitando esa situación, representan en mayor proporción las amenazas de muerte, seguidas de las lesiones, el uso de armas, la discapacidad también es un factor significativo cuando analizamos específicamente esta población, la presencia de niñas, niños y adolescentes en los contextos en los que se da la situación de violencia, el aislamiento al que se encuentra sometido quien está transitando esta situación, también la tenencia de armas, los intentos de suicidios y en menor medida la presencia de otras personas adultas, restricciones a la libertad o el intento de femicidio de la persona que está transitando las situaciones de violencia. Todos estos factores son los que ayudan, como decía inicialmente, también a caracterizar el nivel de riesgo, y esto, bueno, tiene también su impronta en términos de la intervención. Pasamos a la próxima. Respecto a la caracterización de quien ejerce la agresión, aquí encontramos también, cuando contamos con información referida a la edad de la persona que ejerce la agresión, mayoritariamente en estos casos se han identificado como varones quienes ejercen la agresión. Respecto a la edad, en un 27% tienen más de 65 años, si bien encontramos que hay, no respecto a todos el resto de los grupos etarios, porcentajes que tienen también cierta significatividad. Y en relación a los factores de riesgo, en este caso asociados específicamente a quien ejerce la agresión, encontramos antecedentes de violencia por razones de género, ya sea con la misma persona o con otros vínculos en otras relaciones. Encontramos también un 31% el consumo problemático de drogas o alcohol. En un porcentaje menor, pero no por ello menos significativo, un 6% de esas personas que ejercen la agresión pertenecen a las fuerzas de seguridad,
y en un 4% cuentan con algún otro tipo de antecedente delictivo o judicial que también incrementa la situación de riesgo de quien está transitando esa situación de violencia. Bien. Pasamos a la siguiente. Ahí respecto a las derivaciones y articulaciones que se realizan desde la línea 144, identificamos en mayor proporción las derivaciones que se realizan a otros servicios gubernamentales, en relación también esto con la localización de la cual se identifica la persona para poder, bueno, atender esa situación de violencia y hacer el acompañamiento y seguimiento. A policía en un 45%, a juzgados en un 15% y en un 3% las derivaciones se han realizado a otros servicios no gubernamentales que abordan estas problemáticas. La siguiente. Bien. Y aquí, como les decía, algunas cuestiones ya las advertí previamente, nos interesó también dar cuenta de la comparación que se da en algunas situaciones o en algunas dimensiones que hacen a las particularidades de las situaciones de violencia cuando la contextualizamos y comparamos con la población total que se contacta con la línea 144. En relación, por ejemplo, a los motivos de consulta a la línea, observamos diferencias en cuanto al porcentaje de consultas que se hacen en búsqueda de información o asesoramiento, que da cuenta de un porcentaje mayor cuando las personas son adultas mayores que con la población en general, y un comportamiento inverso tiene la identificación de las situaciones de emergencia. En los casos de adultas mayores es de un 5%, en los casos de la población general es de un 11%. Otro aspecto también significativo es el vínculo con la persona que ejerce la agresión. Y aquí encontramos diferencias significativas en torno al vínculo de pareja o expareja, quien ejerce la agresión. En la población en general prácticamente esto se da en un 79-80% de los casos. En el caso de las personas adultas mayores ese valor es levemente inferior, se da en un 51% de los casos, pero sí se incrementan los parientes directos o los otros parientes a la hora de analizar el vínculo con la persona que ejerce la agresión, ¿no? Un 44% en las personas adultas mayores y en la población en general que se contacta con la línea ese valor desciende a un 15%. Respecto a los tipos de violencia, también identificamos algunas diferencias. Las más significativas se da respecto a lo que es la violencia física, por ejemplo, en las mujeres adultas mayores. Esto se identificó en el 57% de las consultas. En la población en general la diferencia es de aproximadamente 9-10 puntos porcentuales, se da en el 68% de las consultas. Y sin embargo, cuando analizamos específicamente la violencia económica, la violencia patrimonial, observamos que las mujeres adultas mayores se encuentran en mayor desventaja, ya que representan un 51%. En el caso de la violencia sexual, se revierte respecto a la población en general y se incrementa ese porcentaje. Y en relación a los factores de riesgo, considerando aquellos que son los más significativos y que marcan diferencias entre una población y otra, observamos que tanto para las consultas en general, la presencia de niños, niñas y adolescentes en los contextos de violencia es muy significativa y se da en el 61% de los casos. Las lesiones en el 29% y la discapacidad en el 5%, cuando focalizamos estos factores de riesgo al analizar a la población de adultas mayores, observamos que lo más significativo son las amenazas de muerte en el 35%, las lesiones en este caso son de un 20%, el uso de armas un 15% y como dije inicialmente, se incrementan las situaciones de discapacidad en un 15% y esto, bueno, también tiene que ver con el ciclo vital. A partir entonces, bueno, de estas caracterizaciones pasamos ahora a la siguiente diapositiva, donde damos cuenta de las situaciones o las manifestaciones más extremas de violencia por razones de género, que son los femicidios, travesticidios y transfemicidios. En este caso, respecto a los femicidios que se han abordado
Desde la Dirección de Casos Críticos y Alto Riesgo de nuestra subsecretaría se han identificado durante el año 2020 16 femicidios. Esos femicidios van en los rangos etarios entre los 61 y los 92 años, siendo, bueno, 3 femicidios de mujeres de 77 años. Respecto al vínculo de quién ha cometido estos femicidios, en 9 de los 16 femicidios fue la propia pareja de estas mujeres quien produjo el femicidio. En relación a la ocurrencia temporal, observamos que en el mes de junio se dieron 3 femicidios y luego se distribuyen en el resto de los meses entre 2 y 1 femicidio. Y respecto a la localización, observamos que hubo 2 femicidios en la localidad de Moreno, 2 femicidios en San Fernando, y en Campana, Chacabuco, Escobar, José Cepaz, Lanús, Luján, Mar del Plata, Marcos Paz, Pilar, Saladillo, San Isidro y Villa Gesell hubo un femicidio durante el año 2020. Bueno, hasta aquí entonces la información que recupera el informe. El informe después va a estar disponible completo en la página del Ministerio. Quería agradecer específicamente a todo el equipo de trabajadoras, coordinadoras, supervisoras de la línea 144, que es, bueno, justamente la recuperación que hacen de esa información es la que nos permite desde la Dirección de Estadística, que es parte de la Dirección Provincial de Investigación, poder procesar esta información y poder darle visibilidad a esta problemática, bueno, que como dijimos no siempre contamos con información para caracterizarla. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Adriana Vicente. El trabajo de análisis que realiza la Dirección Provincial de Investigación, Planificación y Gestión de las Políticas Públicas, a cargo de Adriana Vicente, se basa en las llamadas que recepciona la línea 144 de la provincia de Buenos Aires, que es de atención, de contención y asesoramiento, como bien lo decía recién. Le pedimos que nos brinde unas palabras a la directora provincial de Abordaje Integral de las Violencias, Leticia Locio, que tiene a cargo la Dirección de Asistencia y Acceso a la Justicia de Víctimas de Violencia por Razones de Género, la línea 144. Te escuchamos, Leticia. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Es una satisfacción, la verdad, cada presentación de informe que pueden elaborar las compañeras de la Dirección de Investigación, porque permite plasmar, poner en evidencia la capacidad de la línea 144 provincia de Buenos Aires y del equipo conformado por las operadoras, las coordinadoras y las supervisoras internas, y con el acompañamiento de la supervisión externa, de poder producir información que es sumamente relevante al momento de pensar las políticas públicas. Y me parece que el informe de hoy, además, va en línea de algo que venimos trabajando, que venimos planteando incluso también a partir de la presentación de la nueva guía de atención, que tiene que ver con la mirada de las violencias por razones de género. Encontramos una línea que en general tenía una mirada sobre las violencias que estaba acotada a ciertas formas de violencia, a ciertos grupos etarios, a ciertas identidades de género, y estamos en el desafío de poder ampliar esa mirada, profundizar la atención en ese sentido, y de allí también el registro cada vez más preciso, cada vez más exacto de las distintas situaciones. Así que bueno, contar brevemente que en estos abordajes que se van haciendo desde la línea, entendida como un servicio de atención primaria telefónica, decimos es el primer espacio de escucha, la puerta de entrada, lo que allí suceda va a determinar en parte el recorrido ulterior de las personas que atraviesan situaciones de violencia, por eso entendemos que es una tarea fundamental y que nuestras operadoras y coordinadoras llevan adelante con un alto grado de especialización y de precisión. Decíamos que en el caso de las mujeres adultas mayores ha habido históricamente un subregistro, una invisibilización, y nos vamos encontrando cómo las respuestas institucionales todavía distan bastante de ser las adecuadas en esos casos, ¿no? Y nos hemos encontrado así a partir de intervenciones concretas, de llamados de mujeres adultas mayores a la línea, con dificultades en respuestas ante la necesidad de erradicar una denuncia, por ejemplo, o requerir un acompañamiento de un equipo especializado, ¿no? De alguna manera hipotetizábamos si en realidad estas visiones a veces estereotipadas, prejuiciosas, simplistas que hay sobre las vejeces, sobre los procesos de envejecimiento,
no termina redundando en una forma de exculpar al agresor, ¿no? de la violencia, cómo va a ser agresivo, cómo va a ser violento si es un hombre mayor, y ahí esa imagen de debilidad o de vulnerabilidad, y al mismo tiempo de cuestionamiento de la palabra de las víctimas, ¿no? El no creer en esa palabra o en esa manifestación. Y ahí, bueno, nos hemos encontrado con algunas dificultades que a través de la intervención de la línea pudieron subsanarse en la realización de las denuncias correspondientes, en el acompañamiento de equipos especializados y además en la comprensión de la dinámica de las situaciones de violencia por razones de género. Es decir, es importante repetirlo porque sucede que no puede el mismo equipo intervenir con respecto al agresor y a la víctima en simultáneo, ni pensar propuestas que tengan que ver con una suerte de mediación, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces el acompañamiento de la línea tiene que ver con poder evidenciar la necesidad de que sean áreas gubernamentales diferentes, áreas municipales diferentes, por ejemplo, las que aborden la situación de la persona que está atravesando situaciones de violencia y de aquella que ejerce la violencia. Así que, bueno, esto nos ha llevado a algunos desafíos en cuanto a profundizar la formación, a profundizar la capacitación, la reflexión sobre nuestra propia práctica y mejorar la articulación, que como bien decía el informe, se da fundamentalmente con áreas municipales, con áreas de seguridad y con áreas de justicia en el abordaje de las violencias. También nos parecía importante en esta mirada que se construye con las llamantes, digamos, en relación a la violencia que está planteando en el momento en que se comunica con nosotras, recuperar, porque en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, hay una historia de violencia de género anterior, digamos, más allá del motivo presente por el cual realizan la consulta. Así que bueno, comentar un poco brevemente en relación a las intervenciones concretas y que es una línea de trabajo que estamos reforzando desde la línea 144, digo, en función de poder llevar adelante este objetivo, esta propuesta de que la línea pueda ser un espacio de atención, asesoramiento, contención para las violencias por razones de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia Locio. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra a la doctora Mónica Roqué, que es médica, especialista en medicina general, magíster en Administración de Servicios de Salud y Seguridad Social, con especialización en tercera edad, magíster en Dirección y Gestión en Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá, España, presidenta de la Asociación Latinoamericana en Gerontología Comunitaria y secretaria general de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado de PAMI. Te escuchamos, Mónica Roqué. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, bueno, quiero saludar a todas las de la mesa, en especial a Estela Díaz, que es una gran compañera, y felicitarlas, porque realmente no existen prácticamente informes que hablen de lo que pasa, de la violencia hacia las mujeres mayores. Hoy hablábamos hace un ratito, les comentaba, la mayoría de los estudios nacionales, internacionales, en todos los países, inclusive desarrollados, se estudia la violencia hasta los 50 años. Esto no es casual, es que hay una invisibilización de la vejez. Y cuando hablamos de mujeres mayores, son aún más invisibles. Después de los 50 años, las mujeres nos volvemos invisibles. Y esto me parece fundamental, traer estos informes, porque lo que hacemos es visibilizar lo que pasa con las mujeres mayores. Y por supuesto que esto, lo que decían ustedes, no es que aparece la violencia en la vejez, es un continuo. La violencia en las mujeres mayores es la mayoría de las veces un continuo de las violencias que sufren las mujeres a lo largo de toda la vida. Por eso cuando nosotros hicimos la convención, cuando redactamos la convención, una de las definiciones fundamentales para nosotros fue la discriminación múltiple, porque no existe grupo más discriminado que las mujeres viejas o las mujeres LGBT, que me quedé pensando si en eso por ahí no pudieron abordar o averiguar cuántas de estas denuncias correspondían al colectivo LGBT. Pero ese es un grupo también muy violentado. El colectivo LGBT, porque además está más solo, porque está más vulnerable, sufre con mayor frecuencia las violencias. Y si ustedes ven en la temática de la vejez, tomamos toda la vejez, todas las personas de 60 años y más, que esto también es tener en cuenta de qué hablamos. La convención define que se entra en la categoría de persona mayor a partir de los 60 años o más. Por eso, si bien
también una observación, la mayoría de las estadísticas, ahí las vi por edades simples, hay una que la vi de 55 a 64 años, y nos estamos perdiendo lo que pasa con las personas de 60 y más. Entonces, una recomendación es que siempre en la temática de la vejez procesemos datos a partir de los 60 años, no a partir de los 65, más allá de que hay normativas internacionales. Yo entiendo que para hacer comparaciones se usan los 65, pero en la región latinoamericana no, usamos los 60 años. Entonces, entender de qué hablamos. Hablamos de personas de 60 años. ¿Esas personas son viejitas desvalidas? Las personas que tienen 60, las mujeres 60, 61, 62, no, estamos hablando de otro universo. Entonces, no hay que asociar justamente la vejez con esas imágenes estereotipadas de la abuelita sexuada, débil, porque no es eso la vejez. Entonces, digo, me parece importante tenerlo en cuenta esto. Y por otro lado, sí es necesario tener en cuenta que las personas más violentadas en la vejez son las mujeres, mayores de 75 años, con dependencia y escasos recursos económicos. Ese es el grupo que nosotros tenemos que mirar fuertemente, porque son las que mayor frecuencia tienen de violencia, y que esta violencia no solamente es ejercida, como bien lo manifestaron en su informe, por el cónyuge, sino que, y esto hace que no se denuncie, que fundamentalmente es ejercida por el hijo varón. En realidad, es ejercida por el principal cuidador. Generalmente el principal cuidador es el cónyuge varón, pero el segundo cuidador o cuidadora son las hijas mujeres y los hijos varones. Bueno, las hijas mujeres no violentan tanto a sus madres o a sus abuelas. El hijo varón sí es una de las principales causas de violencia. Entonces, una de las reflexiones que por lo menos nosotros venimos haciendo acá en PAMI es armar dispositivos de nuevas masculinidades, porque necesitamos mucho trabajar todo el tema de nuevas masculinidades. Con los hijos, ¿no? Por supuesto, pero también con las parejas mayores, porque también una de las cuestiones que sucede en la vejez con los varones, cuando tienen parejas heterosexuales, es que empiezan a perder el rol del varón proveedor y no encuentran a veces ningún otro rol dentro de la unidad doméstica, dentro de la casa, y eso también hace que se pueda disparar con mayor frecuencia la violencia. Entonces, el poder trabajar las nuevas masculinidades es una temática importante. Y por otro lado, sí, reconocer que las desigualdades a lo largo de toda la vida se reproducen en la vejez. Entonces, si nosotros tenemos desigualdades socioeconómicas en cuanto a la pobreza, también se van a seguir, reproduciendo esas desigualdades en la vejez. Entonces, las mujeres que no tienen, afortunadamente en nuestro país, las mujeres tienen jubilación, pero a nivel mundial la mayoría de las mujeres no tienen ni jubilación ni pensión, y esto hace que no puedan salir de la casa de la persona del perpetrador de la violencia, que no puedan tener otras redes, que no puedan poder... Miren, cuando salió la ley de la moratoria por la jubilación del ama de casa, una de las cosas, y hay algunos estudios que lo demostraron, una de las cosas que vimos es cómo se separaban las mujeres mayores, mujeres de 80 años, porque tenían la posibilidad a través de la jubilación de irse a vivir solas. La independencia económica es fundamental para poder salir del lugar donde el perpetrador te tiene como rehén y obviamente como víctima. Entonces, esto es requete contra importante pensarlo en términos también de desigualdades sociales. Por otro lado, las mujeres mayores son las que más tienen enfermedades crónicas y más dependencia. El 70% de todas las personas que viven en residencia de larga estadía son mujeres, ¿no? Uno agarra, y miren ustedes en el tema de la pandemia, ¿no? Que nos tocó trabajar a nosotros fuertemente con las residencias de larga estadía, el 70% de las personas que viven allí son mujeres de 60 años y más, que tienen menos redes, que viven más solas y que tienen alta dependencia. Por eso, y porque no tienen quien las cuide. Entonces, ahí también es importante mirar el tema de la violencia. Y lo que me gustó mucho también del informe es que rescatan la violencia sexual, porque pareciera que las mujeres mayores son absolutamente sexuadas y no son objeto de deseo, lamentablemente, de este mal objeto de deseo, y sin embargo sí, son abusadas sexualmente. Ustedes tienen una tasa del 8%, que a nivel mundial los informes, no sé si conocen los informes de la Organización Mundial de la Salud,
plantea el 1%, hay algunos otros estudios en Europa que plantean el 3%, pero que sucede, sucede, y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Y la otra cosa importante que rescato muchísimo es el tema de los femicidios que ustedes hablan, porque son invisibilizados absolutamente los femicidios. La Corte Suprema el año pasado hizo un estudio sobre los femicidios y había un femicidio de una mujer mayor, una mujer de 60 años, cada 12 días. Sin embargo, en los medios de comunicación esto no se informa. Cuando se muere, cuando se asesina a una mujer mayor, se habla de que se mató a la abuelita, la mujer, o sea, fue asesinada, se mató una abuelita, una mujer de una sexagenaria, pero no se le da la importancia de lo que tiene la categoría de femicidio. Entonces, digo, estos datos que ustedes marcan me resultan sumamente interesantes para problematizar a nivel social y también a nivel de los gobiernos y de las áreas de gobierno que están manejando la temática, de que hay que tener una mirada sobre la vejez totalmente diferente. Y tenemos una convención, la convención, como bien lo manifestaban ustedes, interamericana, que protege los derechos humanos de las personas mayores, que fue un logro del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo empezamos a trabajar del 2010, se aprobó en el 2015, dio la casualidad, que no sé si habrá sido un mandato divino, no lo sé, que se aprobara el mismo día del Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato, digo el 15 de junio, y esa convención, cuando trabajamos fuertemente en la redacción, pusimos el artículo 5 que habla, obviamente, de la igualdad y no discriminación por edad, pero que prohíbe la discriminación por género, por orientación sexual y por identidad sexual. Entonces, de alguna manera estamos haciendo visible la temática de las mujeres mayores. La CEDAW sacó una resolución, que es la resolución número 27, que habla de las mujeres mayores ya en el año 2010-2011, y que sin embargo se conoce poco. Y eso nosotros tenemos que hacer difusión de todas estas herramientas, porque como bien dijo Adriana, el 57-58% de las personas mayores en Argentina son mujeres, y a nivel mundial es el 55%. El envejecimiento es fundamentalmente femenino. Nosotros vivimos más tiempo que los varones, pero vivimos en peores condiciones. Vivimos con más pobreza, con más enfermedades, con menos cuidadores y cuidadoras, porque las que cuidamos somos nosotras, y ya lo dice Beatriz Jimeno, ¿no? que vivir sola, tener más de 65 años, y no tener, y vivir en la y vivir sola y tener más de 65 años, te genera 16 veces más riesgo de vivir en la pobreza y tener violencia de género. Entonces, realmente poder hacer visible esta temática, la verdad que yo la felicito, creo que es un éxito tener este informe, y me parece bárbaro para reflexionar, y poner, como bien decía Leticia, acciones, ¿no?, por parte de los gobiernos para que podamos empoderar a las mujeres mayores, que muchas veces ellas creen, porque fueron educadas, que tienen que soportar y aguantar, y no tienen que soportar ni aguantar nada. Digo, pensemos en la generación donde se las educaba para casarse y tener hijas. No hablemos de las mujeres de 60, pero sí de las 75 y más, para casarse y tener hijas, y vivir un matrimonio de terror el resto de su vida. Bueno, eso no tiene que ser, no tiene por qué ser. Empoderar a las mujeres mayores, armar nuevas masculinidades, tener dispositivos de atención, de intervención, pensar que no se denuncia muchas veces porque el perpetrador es el hijo, y ellas mismas te dicen, ya demasiado dolor me produce saber que mi hijo me golpea, por ejemplo, o me quita la jubilación, así que denunciarlo para mí es un dolor mayor que no lo voy a hacer. Nos ha pasado, nosotros desde que tenemos la Secretaría y la Subgerencia de Género, tenemos muchísimos casos de denuncia de violencia de las propias mujeres mayores, que hoy se animan a contar con un PAMI que sabe que las va a cuidar y las va a proteger. Así que, nada, me parece bárbaro lo que están haciendo, la felicito, y muchas gracias por invitarnos a participar. Y felicitaciones nuevamente a todas. Gracias. Bueno, me parece que tenemos algún tipo de dificultad con Silvina, que es nuestra presentadora, pero tomo la palabra
y la presento para el cierre a nuestra ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, Estela Díaz. Bueno, gracias Flavia. Bueno, se nota que siempre con la virtualidad alguna cosa en algún momento nos falla. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad, muchísimas gracias por tu devolución del informe que se presentó. Bueno, a Flavia, Adriana, Leticia, todo el equipo que trabajó y a las trabajadoras de la línea 144, que son quienes han atendido, quienes han recabado a partir de la atención toda esta información que permite a partir de la lectura desde la investigación producir estos informes. Para nosotras es crucial, es importantísimo. Cuando decimos que nos encontramos, llegamos con... decir fragmentación de las políticas sería mucho, porque sería suponer que había muchas políticas que se estaban implementando, en realidad con escasísimas políticas, con mucho deterioro de los servicios que existían, como era ya la línea 144 a partir de su tercerización, de la falta de los dispositivos que requiere una línea de atención de este tipo, y también, bueno, de muy poco alcance en los términos de lo que significa la provincia de Buenos Aires. 135 municipios, casi 17 millones de habitantes, o un poco más, según las estimaciones que se toman. Es mucho, es enorme la población que sabemos que sufre violencia por razones de género, y en ese sentido, el otro aspecto que es crucial cuando pensamos en la política pública que aborde de manera integral las distintas problemáticas, pero en particular las violencias, es que necesitamos construir estadísticas y datos que nos permitan mirar de manera minuciosa, rigurosa, las características y el alcance del problema que estamos abordando. Y en ese sentido, bueno, desde el área que conduce Adriana se vienen presentando una serie de informes que todos, cada uno, nos dan muchos insumos para esta mirada. Se hizo así en casos de intentos de femicidio, cuando se vieron el cruce de distintos tipos de violencias, y en este caso la violencia a las mujeres adultas mayores. Es tal cual decías, Mónica, una invisibilidad absoluta, nos encontramos con eso. Cuando vemos el alcance, es alto, es elevado el número si lo miramos en proporción a la población que es atendida por la línea 144 de la provincia de Buenos Aires. Hay que hacer un cálculo. Gran parte de los municipios de la provincia, desde ya en el conurbano, pero mucho en el interior, a donde además en todo este tiempo se han ido rejerarquizando las áreas de género, creándolas donde no había, hay líneas también de atención. Así que si podemos hacer una proyección respecto a lo que ocurre en toda la atención en la provincia, vamos a encontrar que el alcance realmente es muchísimo de quienes llegan a hacer un tipo de denuncia. Tenemos que pensar además de quienes no llegan, muchas veces por la vergüenza, por el aislamiento, por la falta de acceso, por el temor incluso de con qué red después de que denuncias qué, si no tenés un factor que acá se señaló y que es crucial y en el que se debe trabajar, que es el de la autonomía. Y esto, en la prolongación de la vida, en una población, la nuestra como la mundial, que envejece, esto que también, que las mujeres somos las que tenemos muchas más expectativas de vida, siempre también hay mucha invisibilidad del debate de la autonomía económica de las mujeres adultas mayores. También ahí hay como un recorte que nos coloca como una preocupación de estos temas en una franja etaria. ¿Y después qué? ¿Y después qué es el tema? Y sabemos que la política de la moratoria previsional, aquella que se conocía como la jubilación de las amas de casa que llevó adelante Cristina Fernández de Kirchner en su presidencia, fue una política crucial en ese sentido, porque vos contabas ejemplos de algunas mujeres que pudieron a partir de eso decir basta, no soporto más esta situación de violencia y me divorcio, pero además pudieron incluso parar la violencia económica que sufrían, a donde no podían tomar decisiones en su vida cotidiana porque no manejaban el dinero desde su propia voluntad. Esto produjo una transformación muy grande. Sabemos que el macrismo
entre tantas cosas que se quiso por llevar por tierra, fue también esa reforma previsional. Las mujeres pudimos sostenerla a partir de la lucha, especialmente de las mujeres sindicalistas organizadas, pero la moratoria para los varones ya no es más. Tenemos la POAM, que es además, no solo que es menor entorno de ingresos, sino que conceptualmente es la diferencia entre un subsidio y un derecho a una jubilación, que es un concepto absolutamente distinto. Bueno, me parece que desde esta perspectiva claramente es desde la que estamos interviniendo, y en ese camino vivir una vida libre de violencia es un principio fundamental que abrazamos y que tiene que tener cada vez más herramientas desde la política pública para que efectivamente se construya una vejez íntegra, con felicidad, digna de ser vivida. Así que bueno, muchas gracias a todas. Muchas gracias, ministra Estela Díaz. Acá sufrí un cortecito de luz. Me voy a tomar una licencia para hablar después de la ministra en su cierre tan importante, porque hubo muchas personas que nos acompañaron a través del canal de YouTube, Mi Mujeres PBA, y también llegaron adhesiones que no queremos dejar de mencionar en esta presentación del informe sobre violencias por razones de género a adultas mayores, que llegaron a través de la línea 144 PBA. Los organismos que nos acompañaron son Provincial de Niñez y Adolescencia, también ARBA, Casmino Campo, de la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidades, de la Presidencia del Senado de la Provincia de Buenos Aires, Marianela García, que es la Coordinadora Territorial de Políticas de Género también del Senado, la Cátedra de Introducción a la Psicología de Adultos Mayores de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, el Sindicato Argentino de Televisión, municipios muchísimos. Nombramos Almirante Brown, Ezeiza, 25 de Mayo, Vicente López, Tigre, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Lanús, Florentino Ameghino, y también llegaron muchas adhesiones de la Universidad Nacional de Mar del Plata, del Departamento de Género y Abordaje Inclusivo de la Facultad de Ciencias Médicas, Laura Maciel, gerenta de Mujeres, Géneros y Diversidad del Banco Provincia, de la Dirección de Género y Diversidad Sexual de 25 de Mayo, el área de mujer de Florentino Ameghino, y el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán. Así que bueno, agradecemos a todas y todos quienes nos acompañaron a través de la transmisión en el canal de YouTube Mi Mujeres PBA. Muchas gracias de nuevo a todas y todos. De esta forma cerramos la transmisión. Gracias y felicitaciones nuevamente. Son todas